Eskerrik asko batez ere zuei hemen egotearren, ze bazen garaia jendea aurrez aurre ikusi ahal izateko eta ez online azken 2 urteetan bezala. Gogo handiak genituen ja da jendearekin aurrez aurre hitz egin ahal izateko. Bueno, como decía Javi, vamos a hablar un poquito de periodización integrada en deportes individuales y en deportes de equipo. Aquí tenéis un poco los contenidos de la presentación. En primer lugar, vamos a ver qué es la periodización integrada. Después vamos a entrar ya en esa aproximación integrada y multifactorial a la periodización, centrándonos en una serie de componentes de lo que es la preparación del deportista. Y después vamos a ver otros componentes de la preparación o del entrenamiento que también pueden periodizarse a lo largo de la temporada e incluso a lo largo de la carrera de un deportista. Y vamos a terminar con una serie de conclusiones sobre el mundo de la periodización. Bueno, en primer lugar, ¿qué es la periodización integrada? Es una idea que no es nueva. Ya aquí tenéis en el libro de Bompa de 1999, en la 4ª edición, ya hablaba de periodización integrada. La periodización integrada combina todos los componentes del entrenamiento en uno solo y lo que hace es cuadrar esos componentes del entrenamiento según las capacidades biomotoras que estemos trabajando. Y esas capacidades que estemos trabajando son las que nos van a dictar la dieta, por una parte, y las técnicas psicológicas que vamos a entrenar, por otra parte, en cada una de las fases del entrenamiento. Entonces, este concepto ya vemos que tiene al menos 22 años, pero desgraciadamente el concepto no se ha desarrollado más allá de esa descripción teórica inicial para beneficiarse de los avances continuos de los conocimientos científicos que hemos ido obteniendo a lo largo de los años. De ahí que en el año 2018 nosotros publicáramos un trabajo sobre esta periodización integrada o esta aproximación multifactorial al entrenamiento, que lo que buscaba era beneficiarse de los avances que ha habido en las distintas áreas de las ciencias del deporte y que pueden contribuir al desarrollo de ese concepto de la periodización integrada. Y creyendo que eso podía tener un impacto significativo en toda la teoría del entrenamiento, incluso en la práctica del entrenamiento deportivo. Entonces, desde ese punto de vista, en este trabajo decimos que la periodización integrada lo que hace es permitir incluir de manera coordinada distintos componentes del entrenamiento que se adaptan de manera óptima a cada una de las fases del entrenamiento dentro del programa de un deportista. La idea al final es que buscábamos revisar la evidencia científica disponible que fundamenta esta idea de la periodización integrada, centrándonos por una parte en lo que es el entrenamiento deportivo, en el aspecto de ejercicio, pero por otra parte en la recuperación, la nutrición, las técnicas psicológicas y también la adquisición de técnicas deportivas como factores clave que se pueden periodizar dentro de la preparación del deportista. Al final tenemos que pensar en el concepto de preparación más que en el concepto de entrenamiento, porque cuando hablamos de entrenamiento siempre nos viene a la cabeza el ejercicio en sí mismo, pero la preparación, el concepto de preparación es mucho más amplio. Cuando un deportista o una deportista se prepara para la competición, entrena, pero también utiliza estrategias de recuperación, utiliza estrategias nutricionales, utiliza estrategias y técnicas de preparación psicológica, etc. Entonces, todo eso es lo que tenemos que buscar integrar dentro de ese concepto de preparación más que de un concepto de entrenamiento. En ese trabajo que os acabo de mencionar, lo que hicimos fue buscar un grupo de autores que pudieran, de alguna manera,
coordinar cada una de esas secciones. Entonces yo me hice cargo, aparte de coordinar todo el trabajo, de la parte dedicada al entrenamiento desde el punto de vista del ejercicio. Y en esa sección, en la que no vamos a entrar ahora porque no tenemos tiempo, hablamos de los distintos modelos de periodización, como puede ser la periodización tradicional de Matveyev, que mencionaba previamente Javi, y sus aplicaciones en distintas situaciones deportivas, la periodización inversa, los macrociclos integrados, la periodización por bloques, etcétera, etcétera. Y hablamos de la aplicación de cada uno de esos modelos de periodización, tanto en deportes individuales como en deportes colectivos. Pero además, buscamos integrar los otros componentes de la preparación de los deportistas y de las deportistas en función de las distintas fases de preparación, porque al final todos esos modelos, antes o después, se pueden resumir en que van a tener fases de entrenamiento de baja intensidad y alto volumen, fases de entrenamiento de alta intensidad y volumen más moderado, fases de reducción de la carga de cara a la competición, fases de competición y periodos de transición. Va a cambiar el orden en el que se hacen las cosas, la duración de cada una de esas fases, pero todos ellos al final se componen de esas distintas fases, ¿no? Entonces queríamos ver en cada una de esas fases, ¿cuáles son las estrategias de recuperación que mejor se adaptan para optimizar la preparación de los deportistas? Y Sona Halson se encargó de la sección dedicada a la recuperación, porque efectivamente la recuperación se puede periodizar también y se debe periodizar. Este es un trabajo, una declaración de consenso que surge a partir de una reunión de expertos que tuvimos en Alemania, en la que estaba también Logan Bosquet, tanto en aquella reunión como en la declaración de consenso posterior, como en un libro que se editó a partir de esa reunión sobre la recuperación en el mundo del deporte. Y algunas de las afirmaciones que se hacen en esa declaración de consenso las podéis ver aquí. Tanto el entrenamiento como las actividades de recuperación se pueden manipular por parte de los entrenadores para producir resultados específicos desde el punto de vista fisiológico y psicológico. Cuando hablamos de manipular las actividades de recuperación, estamos hablando de periodizar esas actividades de recuperación. De acuerdo con las aproximaciones bien establecidas de periodización en el entrenamiento, en el ejercicio, las actividades de recuperación también deberían periodizarse y modificarse para adaptarse a las necesidades individuales de cada deportista. Si, por ejemplo, lo que queremos es amplificar el estrés de entrenamiento, lo que vamos a hacer es normalmente aumentar la carga de entrenamiento y, por otra parte, reducir las actividades de recuperación proactiva. Y esto lo vamos a hacer en fases en las que el rendimiento y el estado de recuperación del deportista sea menos importante, como puede ser en la pretemporada o en las fases iniciales de la preparación de las deportistas. Por el contrario, si nos encontramos en una fase en la que lo que buscamos es disipar la fatiga acumulada y facilitar un rendimiento máximo, ahí lo que vamos a hacer es reducir la carga de entrenamiento por una parte, pero por otra parte vamos a poder incidir en la aplicación de estrategias de recuperación, pero bien centradas y específicas para cada deportista en cada situación. Porque al final la mejora del rendimiento no se consigue mediante una gran cantidad de actividades de recuperación. No consiste en darle al deportista o a la deportista, venga, todo lo que sabemos sobre baños de agua fría, crioterapia de cuerpo entero, compresión neumática intermitente, prendas de compresión, venga, vamos a darle todo para que recupere. Ese no es el objetivo. El objetivo para conseguir un rendimiento óptimo es una utilización de alta calidad, bien equilibrada e individualizada de esas estrategias de recuperación. Y eso puede suponer que en algunos momentos le retiremos a los deportistas las estrategias de recuperación
mientras que en otros momentos pongamos el énfasis en la utilización intensiva de esas estrategias de recuperación. Otra de las secciones del trabajo está dedicada a la nutrición y la lidera una de las mejores nutricionistas del deporte del mundo, que es Louise Burke, y habla de la periodización dietética, que tampoco es un concepto nuevo. Ahí tenéis un trabajo del año 2007 de otro de los grandes de la nutrición del deporte, que es Trent Stellingwerff, un fisiólogo y nutricionista canadiense. Y en ese trabajo de 2007 ya podéis ver aquí cómo hay una periodización más bien de tipo tradicional, y él hace o presenta una tabla en la que podemos ver los distintos momentos de la temporada en función de que trabajemos con altas cargas o con cargas más bajas en cada una de esas fases de la temporada. Las características principales de ese tipo de trabajo o de esa fase de la periodización desde el punto de vista del volumen y de la intensidad, y de acuerdo con esas fases de entrenamiento, cuáles serían los aportes de macronutrientes desde el punto de vista de los gramos por kilo y por día, desde el punto de vista porcentual con respecto a la ingesta energética total, y por último una distribución de la ingesta calórica diaria en función de que estemos trabajando con altas cargas o con cargas bajas en cada una de esas fases del entrenamiento. Ya veis que es un concepto que no es de ayer. Este es otro trabajo del propio Trent Stellingwerff en el que describe la periodización nutricional de 3 corredores de maratón, que no eran cojos ninguno de ellos, corrían el maratón en 2:11, en 2:13 y en 2:13. Y lo que vemos es que en 3 fases diferentes de la preparación, una preparación general, una preparación específica y una preparación competitiva, juegan con el número de sesiones semanales dedicadas a, en negro, sesiones de entrenamiento con baja disponibilidad de hidratos de carbono, y el número de sesiones semanales dedicadas a una simulación de la disponibilidad de hidratos de carbono que ellos deberían tener en el momento de la competición. Entonces, en una fase de preparación general inicial van a hacer un número importante de sesiones semanales con baja disponibilidad de hidratos de carbono. Y sin embargo van a dedicar muy poquito trabajo a una disponibilidad de hidratos de carbono similar a la que van a tener en competición. A medida que se va avanzando a lo largo de la temporada, vemos que se mantienen esas sesiones con baja disponibilidad, pero van aumentando las sesiones, digamos, de simulación de la disponibilidad que habrá el día de la competición. Y ya cuando entramos en una fase competitiva, se reducen mucho las sesiones en las que intentamos aumentar el estímulo de entrenamiento mediante esa disminución de la disponibilidad de carbohidratos, y lo que hacemos es aumentar, o lo que hicieron ellos fue aumentar el número de sesiones de preparación específica con una disponibilidad de carbohidratos similar a la que ellos van a tener en la competición. La propia Louise Burke y yo presentamos esta tabla en la que vemos las consideraciones a la hora de determinar los objetivos de ingesta de carbohidratos, en este caso para los deportistas acuáticos, pero es un modelo que se puede aplicar a cualquier otro deporte, tanto individual como colectivo. ¿De qué va a depender si le damos a una deportista 3 gramos de carbohidratos por día o le damos, y por kilo, o le damos por encima de 10 gramos de carbohidratos al día? Pues va a depender de que el volumen de entrenamiento sea bajo o sea alto, de que la intensidad del entrenamiento sea baja o sea alta, de que el objetivo de la sesión sea uno o sea otro, de la composición corporal de esa deportista, de lo que hemos aprendido en sesiones previas. Puede haber momentos en los que veamos que si aportamos pocos carbohidratos tiene dificultades para finalizar una sesión determinada. Bueno, pues la propia experiencia nos va a ayudar a saber si debemos aumentar o reducir ese aporte de carbohidratos. Y en función de todo eso es cómo vamos a determinar nosotros qué aporte de carbohidratos
le vamos a dar a esa deportista. Pero no solo se trata de la determinación del aporte de hidratos de carbono, podemos modificar los otros macronutrientes, podemos modificar el aporte de micronutrientes y podemos modificar también el aporte de suplementos nutricionales. Y en este trabajo con también Trent Stellingwerff y Kevin Tipton, que es un especialista estadounidense en el metabolismo de las proteínas, también hacemos una tabla de nutrición periodizada para intentar aumentar el efecto del entrenamiento a través de la nutrición. Y sin entrar en los detalles, vemos que va a haber una serie de recomendaciones específicas para fases de entrenamiento que se caracterizan por altos volúmenes y bajas intensidades, fases de entrenamiento que se caracterizan por volúmenes más moderados y altas intensidades de entrenamiento, fases de entrenamiento de tipo fase de afinamiento previa a una gran competición en deporte individual o fases competitivas en los deportes colectivos y situaciones en las que lo que prima es la recuperación, periodos transitorios o incluso durante periodos en los que los deportistas están recuperándose de una lesión. Entonces, en cada uno de esos momentos vamos a priorizar un tipo de nutrición u otro. Tenéis aquí, simplemente porque tengáis la referencia, otro trabajo de otro de los grandes de la nutrición del deporte, que es Asker Jeukendrup, un trabajo específicamente dedicado a la periodización nutricional para deportistas. Y para que os hagáis un poco una idea de la importancia que está adquiriendo esta idea de la periodización nutricional, os voy a mostrar este gráfico que es de Louise Burke y John Hooley, que fijaos está publicado nada más y nada menos que en Science. En el mundo del deporte nadie publica en Science. Publicamos en Medicine and Science in Sports and Exercise, en Sports Medicine, en el International Journal of Sports Physiology and Performance. Esto ya son palabras mayores. Y para que veáis un poco la popularidad o la aplicabilidad que pueden tener estos conceptos también en el mundo de la salud, aquí tenéis un gráfico que simplemente representa una periodización nutricional o un ejemplo de periodización nutricional en el que un deportista que dispone de un contenido de glucógeno muscular muy importante puede salir a hacer una sesión de entrenamiento de muy alta intensidad, una sesión interválica de alta intensidad, en la que se va a producir un vaciamiento de los depósitos de glucógeno y después puede hacer una recuperación, una cena en la que el aporte de carbohidratos es muy limitado, muy bajo. Después se va a ir a dormir en una situación de baja disponibilidad de glucógeno para que se produzca esa resíntesis a nivel muscular. Después por la mañana, en ayunas, puede hacer una sesión de intensidad baja o moderada y de larga duración con baja disponibilidad de hidratos de carbono, con el objetivo de estimular de forma más importante toda la cascada de mecanismos moleculares que van a provocar, en este caso, una biogénesis mitocondrial. Entonces, para que veáis un poco cuál es la idea detrás de esta periodización nutricional y esta manipulación de la disponibilidad de distintos sustratos. En este ejemplo serían los hidratos de carbono, pero también podemos jugar con los momentos de alta o baja disponibilidad de las proteínas o de las grasas. Tenemos también en este trabajo una sección dedicada a las técnicas psicológicas que mejor se adaptan al tipo de trabajo que estamos haciendo en cada una de las fases de la periodización, que está liderada por quien yo considero que es una de las mejores psicólogas del deporte del mundo, que es Gloria Balaguer, una chica catalana que lleva 30 años trabajando en Illinois, en Estados Unidos. No voy a entrar ahí, para eso tenemos a Usue. Y la sección dedicada a la manipulación de la adquisición de técnicas deportivas y al entrenamiento de técnicas deportivas en distintos momentos de la preparación de los deportistas y de manera coordinada con el tipo de trabajo que se está haciendo a nivel de entrenamiento
de ejercicio, a nivel de utilización de estrategias de recuperación y a nivel de estrategias dietéticas. Y esta sección está liderada por Damian Farrow, que también es uno de los grandes expertos de la adquisición de técnicas deportivas en Australia. Al final, todo esto se sintetiza en dos grandes tablas, una de ellas dedicada a los deportes individuales, en las que aquí tenéis las distintas fases de una temporada periodizada, y aquí las características principales del entrenamiento, de la recuperación, de la nutrición, de la psicología y de la adquisición de técnicas deportivas, y lo mismo en el caso de los deportes de equipo. No tenemos tiempo de entrar en el detalle de cada recomendación, pero lo que vemos es que las recomendaciones van variando en función del momento de la temporada en el que nos encontramos y del tipo de trabajo que estamos haciendo en cada uno de esos momentos. Si no tenéis tiempo o no tenéis ganas de leeros el artículo completo, podéis ir a la página web de Jan Lemaire y descargaros las infografías que él ha hecho sobre este artículo, que por cierto fue su récord, con un solo artículo, 8 infografías. Dos de ellas incluyen las tablas que os acabo de mostrar, una de deporte individual, otra de deporte colectivo, otras dos dedicadas a los modelos de entrenamiento periodizados, otra dedicada a la recuperación, a la nutrición, a la psicología y a la adquisición de técnicas deportivas. Pero esos no son los únicos aspectos de la preparación que se pueden periodizar. Tenemos otros componentes de esa preparación de los deportistas que también se pueden manipular en función de las distintas fases de la temporada. Y uno de ellos es la composición corporal. Muchas veces pretendemos que los y las deportistas estén en la misma composición corporal a lo largo de todo el año, y eso es prácticamente imposible y en muchos casos ni siquiera es deseable. Aquí tenéis un ejemplo de periodización de esa composición corporal a lo largo de un ciclo olímpico. Cuando yo entré en la Federación Española de Natación en el año 2009, uno de los aspectos claramente que había que mejorar era la composición corporal, en particular de las nadadoras. Y nos planteamos alcanzar unos valores de composición corporal medios en torno a 65 milímetros de sumatorio de 7 pliegues cutáneos, poco a poco y durante el ciclo olímpico. ¿Cómo lo consigues? Pues midiendo, porque la única forma de ir viendo si estás mejorando algo o si está cambiando algo es medirlo de manera repetida. Y entre septiembre de 2009 y julio de 2012 ya veis que llevé a cabo más de 300 mediciones de sumatorio de 7 pliegues cutáneos, y aquí veis el cambio que se produjo entre septiembre de 2009 y julio de 2012. Esto es justo en el momento de entrar en la Villa Olímpica el equipo femenino de natación. Nuestro objetivo era 65 milímetros y entraron en la Villa Olímpica con 65 milímetros, lo cual supuso a lo largo de prácticamente 4 años de entrenamiento una reducción de en torno al 23%. Y si vais un poco más al detalle de una nadadora en concreto, y tengo permiso de esa nadadora en concreto para enseñar esta gráfica, aquí veis el sumatorio de 7 pliegues de Mireia Belmonte entre 2010 y 2012. Fijaos que nuestro objetivo era estar en torno a 65 milímetros para la mayoría de las deportistas, de las nadadoras, y ella se encontraba en valores mucho más elevados y con oscilaciones todavía muy amplias. Aquí tuvimos un problema, y es que de cara al Campeonato del Mundo de Shanghái de 2011, ella, cuando quedaban unas poquitas semanas para el campeonato, todavía no estaba ni en el peso ni en la composición corporal que nosotros queríamos que estuviera para ese campeonato. Y hubo demasiado énfasis y demasiado estrés psicológico por su parte intentando llegar a la competición con ese peso y con esa composición corporal. Cuando tú estás acercándote a la competición, en lo único que te tienes que centrar es en nadar rápido. Por lo tanto, dijimos, de cara a los Juegos Olímpicos de Londres, el objetivo no es que llegues a la competición con tu masa corporal y con tu composición corporal óptima, sino que eso lo tengas ya antes de empezar la fase de afinamiento.
para que te puedas olvidar de eso y te puedas centrar en nadar rápido. Y eso es lo que conseguimos de cara a esos Juegos Olímpicos. Como veis aquí, en las 4 semanas previas a la entrada en la Villa Olímpica, ya los valores que buscábamos eran los que tenía y ya no se movió de ahí. Aquí tenéis otro ejemplo de periodización de la composición corporal en un trabajo de caso, un estudio de caso de Trent Stellingwerff, y el sujeto o la sujeta es una semifinalista olímpica de 1500 en atletismo, que por casualidad es también su mujer. Y como veis aquí, vemos que a lo largo de los años, a lo largo de las temporadas, hay oscilaciones importantes, en este caso en el sumatorio de 8 pliegues cutáneos, pero sí que hay una tendencia a largo plazo a una reducción constante de esos valores mínimos que alcanza siempre en el momento de las competiciones importantes de la temporada. ¿Y por qué tanto énfasis en esto? Pues porque, igual que ocurre en el caso de la natación, hay una evidencia científica detrás que demuestra que cuanto más bajos son esos valores de sumatorio de pliegues, más rápido va. En este caso se cumple, como veis aquí, que el tiempo en 1500 es más bajo cuando sus valores de sumatorio de pliegues cutáneos también son más bajos. Por supuesto, podemos manipular y periodizar el entrenamiento en altitud, que es una de las estrategias de preparación que utilizan tanto los deportistas individuales como los deportistas de equipo. Muchas veces pensamos solo en los deportes de resistencia, pero aquí en el CAR de Sierra Nevada, en estos momentos, entrenan la selección española de balonmano, la selección chilena de rugby 7, de rugby 15, podéis ver equipos de fútbol, podéis ver equipos de básquet, podéis ver deportistas de raqueta, entrenando boxeadores, judocas, karatecas. No solo son los deportistas de resistencia los que van a entrenar en altitud. Y a este respecto nosotros publicamos con Trent Stellingwerff, que ya he mencionado antes, y con Avish Sharma, que es un doctor en ciencias del deporte australiano, un trabajo sobre la periodización del entrenamiento en altitud para los deportistas de resistencia. Y en ese trabajo decimos que una aproximación a largo y a corto plazo periodizada del entrenamiento en altitud parece que es necesaria para que los deportistas de élite obtengan el máximo beneficio de este estímulo hipóxico. También hablamos de una monitorización longitudinal muy detallada de las respuestas físicas y percibidas al entrenamiento en altitud antes, durante y después de la estancia en altitud, para que los beneficios de ese entrenamiento sean máximos y se minimicen los riesgos de maladaptación. Y además de periodizar el entrenamiento en altitud, también hablamos de periodizar simultáneamente de manera estratégica otros componentes de la preparación, como puede ser la nutrición, el uso combinado de la altitud natural con la altitud artificial y la adaptación al calor, que muchas veces hay deportistas que van a preparar una competición en altitud, pero es que esa competición se va a producir en un ambiente térmico caluroso, como han podido ser este año los Juegos Olímpicos de Tokio. Y en ese trabajo presentamos casos concretos de distintos deportistas de élite. Aquí podéis ver una tabla sobre la periodización o la planificación a largo plazo del entrenamiento en altitud de Mireia Belmonte, desde el año 2009 hasta el año 2016. Y como veis, ahí hay una combinación de concentraciones de altitud en Sierra Nevada a 2.320 metros, en Font-Romeu a 1.850 metros o en Pretoria, en Sudáfrica, a 1.360 metros. En algunos casos para preparar una competición clasificatoria y en otros para preparar la propia competición. Esto es desde el punto de vista de la planificación a largo plazo. Aquí tenéis la periodización a más corto plazo a lo largo de la temporada y vemos que
en muchos casos es durante las semanas de estancia en altitud cuando se producen los mayores volúmenes de entrenamiento. Y además aportamos un ejemplo de periodización a corto plazo, microperiodización, mostrando cuál es el día a día de un microciclo en altitud de cara a la preparación de los Juegos Olímpicos de Río. La adaptación al calor puede periodizarse. Y aquí tenéis un trabajo con deportistas de vela en el que se hace una periodización de la adaptación al calor a lo largo de la temporada para estar óptimamente adaptados en el momento de la competición. Este es un trabajo también que muestra cómo podemos manipular la periodización de la aclimatación al calor con una aclimatación inicial, después una fase intermitente de mantenimiento en un entorno más fresco, pero utilizando estrategias de calor artificiales, para después viajar a la zona de competición en ambiente caluroso, porque sabemos que la reaclimatación posterior va a ser mucho más rápida. También podemos jugar con eso. Y en este gráfico del trabajo con Trent y con Abish, lo que hacemos es mostrar las posibilidades de combinación de la periodización a largo, a medio y a corto plazo de distintas estrategias de entrenamiento, nutricionales, de suplementación, etcétera, de forma que todos los componentes de la preparación estén integrados. Para terminar, una serie de afirmaciones sobre la periodización, que ha recibido muchísimas críticas últimamente. Este es el trabajo de John Keeley que mencionaba previamente Javi, y que dice que la evidencia de hoy en día nos muestra que hay muchísima variabilidad en las adaptaciones al entrenamiento y que al final, en ausencia de soluciones prefabricadas, el diseño de un proceso de entrenamiento eficaz puede ser considerado como un experimento exploratorio de evolución lenta, documentado meticulosamente, de sujeto único y de ensayo y error. Nosotros podemos tener unos modelos, pero al final lo que tenemos que hacer es ir manipulando eso de forma que saquemos todo el beneficio posible de lo que vamos aprendiendo desde el punto de vista de las amenazas emergentes y de las oportunidades emergentes que van surgiendo durante el entrenamiento. Al final, la toma de decisiones en el entrenamiento se tiene que basar en la información. Y esa información tiene que tener tres fuentes principales. Una es la perspectiva y las opiniones de los entrenadores. Otra es el análisis de tendencias regulares que nosotros hemos sido capaces de identificar a lo largo del tiempo. Y otra es la recuperación de datos objetivos y subjetivos del día a día que vamos a meter en nuestro cóctel de información para decidir qué es lo que hacemos con el entrenamiento. Y al final, y esta es la última, la periodización sigue siendo relevante en el deporte de élite si tenemos en cuenta todas las opciones de periodización. Tradicional, ondulatoria, por bloques, inversa, y no nos cerramos a yo utilizo este tipo de periodización. No, vamos a tenerlas todas en cuenta. Si no nos quedamos atascados en estructuras de entrenamiento rígidas y predeterminadas. Si nuestros programas de entrenamiento siguen siendo flexibles, dinámicos y adaptables, incluso dentro del marco de un modelo de periodización en concreto. Si nos centramos en soluciones de planificación individualizadas, customizadas, específicas para cada contexto, multifactoriales e integradas. Todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta si queremos que la periodización siga siendo una metodología de entrenamiento válida.